En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es cómo capturar excepciones en Java. En el último vídeo estuvimos viendo el concepto de excepción y viendo algunos ejemplos, pero hasta ahora no habíamos visto en detalle la sintaxis que hacía falta para manejar estas excepciones. Pues bien, en este vídeo nos vamos a centrar en el proceso de captura de excepciones. Esta captura nos permitirá prevenir ciertos tipos de errores y si se producen esos errores tendremos la opción de ejecutar una serie de instrucciones para poder recuperarnos de algún modo de ese error. Y bien, en Java, para capturar las excepciones tenemos las siguientes sentencias. En primer lugar tenemos el try. Este try es un bloque de código que irá entre llaves y ese bloque debe contener aquellas instrucciones que nosotros pensemos que pueden producir una excepción. Por ejemplo, si quiero recibir por teclado un entero a través de un escáner y lo hago a través del método nextInt, yo no sé si la persona que ejecuta el programa introducirá de forma correcta ese entero o no. Si pone una serie de letras y le da intro, esa conversión a entero no será posible y el programa romperá. Entonces yo puedo prevenir que eso suceda incluyendo esas instrucciones dentro de un bloque try e indicándole más tarde qué tipo de excepción pienso que se puede producir a través del catch. Entonces en principio, como digo, tenemos el try, donde incluiremos las posibles instrucciones que puedan provocar una excepción. Entonces, si se produce una excepción, ese bloque try, en tiempo de ejecución, el código parará y buscará un bloque catch que pueda manejar esa excepción. Entonces, en segundo lugar, tendríamos ese bloque catch, que contiene las instrucciones que se deben ejecutar para manejar una determinada excepción. Entonces, si se produce un error en el bloque try, saltaremos directamente al bloque catch, donde podremos incluir una serie de instrucciones que nos permitan recuperarnos de ese error, o en el ejemplo de antes, que me pedía un entero y introducía cualquier otra cosa, pues podríamos pedir de nuevo ese entero. Y bien, este bloque catch además debe indicar el tipo de excepción que va a capturar. Si no sabemos qué excepción se puede producir, siempre tenemos la opción de indicarle que la clase sea la exception, ya que realmente todas las excepciones heredan de la clase exception, que es la superclase sobre la cual todas las otras excepciones de Java heredan. Aunque bueno, si se sabe el tipo de excepción, siempre es mejor especificarla porque en ocasiones se puede generar más de una excepción distinta y de ese modo se podrán tratar cada uno de esos errores de forma independiente. De todos modos, lo iremos viendo a través de ejemplos, no os preocupéis. Y esto realmente es lo que acabo de decir. Si hay más de una excepción posible, podremos incluir más de un bloque catch. Entonces, cada uno de esos bloques catch deberá incluir una excepción que se encargará de manejar ese bloque catch en concreto. Y en último lugar tenemos el finally. Este bloque de código se ejecuta después del try y después del catch, independientemente de si se produce una excepción o no. Es decir, se va a ejecutar siempre. Normalmente este bloque finally se utiliza para liberar recursos, cerrar archivos o cualquier otra tarea. Por ejemplo, si hay una excepción que no tenemos controlada y de repente el programa rompe y tenemos un archivo abierto, pues podríamos a través del finally indicarle que cierre ese archivo. Aunque el programa haya roto y se produzca una excepción no controlada, este finally siempre se ejecutará. Entonces en este caso cerraríamos el archivo para que otros programas pudieran utilizarlo. Y bien, lo mejor para entender todo esto es que veamos distintos ejemplos de funcionamiento de estos tres bloques. Aquí tenemos un primer ejemplo donde podríamos incluir 4 bloques de código. El bloque 1 se ejecutaría siempre, sin embargo, si en el bloque 2 en algún momento se produce una excepción, saltaríamos al bloque 3. Y finalmente, el bloque 4 se ejecutaría siempre, ya que está fuera del try catch. Entonces tendríamos un primer caso en el que si no hay excepciones se ejecutarían bloques 1, 2 y 4, un segundo caso en el cual hay una excepción en el bloque 2, se ejecutarían los bloques 1, 2, 3 y 4, y tendríamos otro posible caso en el cual se produce un error en el bloque 1. Entonces, al no estar dentro de un try,
el programa terminaría ahí y no se ejecutaría ninguno de los siguientes bloques. Únicamente se ejecutaría el bloque 1. Bien, pasemos a ver más ejemplos. Aquí tenemos 5 bloques, ya que tenemos un catch adicional. Entonces aquí se debe tener en cuenta, si se produce una excepción de tipo arithmetic exception, saltaremos al bloque 3. Sin embargo, si se produce una excepción de tipo null pointer exception, saltaremos al bloque 4. Pero si se produce cualquier otra excepción, directamente el programa terminaría porque no hay ninguna excepción que lo controle. Entonces, una opción adicional que podemos poner siempre es hacer un catch sobre la clase exception. Entonces, si no tenemos un catch específico que maneje esa excepción, saltará el catch de la clase exception. Pero bueno, centrémonos ahora en este ejemplo. Tendríamos un primer caso en el cual no se producen excepciones, que ejecutaría en primer lugar el bloque 1, luego el bloque 2, que es el try, y finalmente el bloque 5. No entraría ni en el 3 ni en el 4 porque no se produce ninguna excepción. Y luego tenemos un caso en el cual se produce una excepción de tipo aritmético. Entonces se ejecutará el bloque 1, el bloque 2, que es el try, y cuando se produzca esa excepción, automáticamente saltaremos al bloque 3, se ejecutarán las instrucciones del bloque 3 y finalmente las del bloque 5. A continuación tendríamos un ejemplo similar, pero en este caso se produce una excepción en el bloque 2 intentando acceder a un objeto nulo. Entonces se ejecutarían bloque 1 y bloque 2 y en el momento que se produzca esa excepción saltaríamos al bloque 4, ya que captura la excepción null pointer exception, y del 4 finalmente saltaríamos al 5. Y aquí tendríamos un ejemplo adicional en el cual se produce una excepción de cualquier otro tipo en el bloque 2. Entonces, tal y como hemos dicho antes, se ejecutarían bloque 1 y bloque 2 y el programa terminaría ahí. Por lo tanto, el bloque 5 nunca se llegaría a ejecutar. Bien, aquí tenemos un ejemplo adicional con un bloque finally. Entonces, se debe tener en cuenta que el finally se va a ejecutar siempre, se produzca una excepción o no. Y bien, veamos el primer ejemplo donde no hay excepciones. Se ejecutaría el bloque 1, luego el 2, luego el 4 y finalmente el 5. Si tuviéramos alguna excepción de tipo arithmetic exception, en este caso iríamos al bloque 1, al bloque 2 y cuando se produce esa excepción saltaríamos al bloque 3. Y una vez termine el bloque 3, iríamos al 4 y del 4 finalmente al 5. Se ejecutaría cada uno de los bloques. Sin embargo, si se produce en el bloque 2 una excepción de cualquier otro tipo, como únicamente manejamos las excepciones de tipo arithmetic exception, en este caso no iríamos al bloque 3, pero sí al 4. Y aquí importante que el bloque 5 no se llegue a ejecutar. Realmente el programa rompe, porque después de ejecutarse el bloque 1 y el bloque 2, se genera una excepción que no está controlada por ningún catch. Entonces el programa rompe, pero antes nos deja ejecutar las instrucciones del finally. Entonces se ejecutarían bloque 1, 2 y 4 y luego ya terminaría. El bloque 5 no se llegaría a ejecutar. Y por supuesto, si el error, la excepción, se produce en el bloque 1, es decir, antes del try, directamente no ejecutaría nada más. No iríamos ni al bloque 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5, ya que esa excepción estaría en un bloque independiente del que tenemos bajo, y al producirse una excepción no controlada, el programa terminaría ahí. Y bien, pasemos a ver ejemplos adicionales, pero en este caso ya con código. Aquí tenemos en primer lugar un bloque try con dos instrucciones. Lo que hace es guardar en una variable de tipo entero, que se llama num, el resultado de este parse de aquí. Entonces, a través del método parseInt de la clase integer, está intentando convertir una string a entero. Lo que sucede es que hola no se puede convertir a int. Entonces aquí se produce una excepción de tipo number format exception. Entonces en el momento que esta asignación no se puede completar, se lanza una excepción de tipo number format exception y el flujo de la ejecución salta al catch. Es decir, este println no se llega a ejecutar. Entonces, como digo, saltamos al catch y se ejecutarán las instrucciones de dentro del catch. En este caso mostrará por consola el formato del número es incorrecto. Y aquí en el catch se debe tener en cuenta que esta excepción que estamos manejando, number format exception, es compatible con la excepción que se ha producido en el try. Aquí también podría haber puesto exception e, que es la superclase de todas las excepciones, y también sería válido. Y si tuviera más de un catch, con distintos tipos de excepciones, dependiendo de la excepción que se produzca en el try, saltaría a un bloque catch o al otro.
De todos modos, luego veremos un par de ejemplos con más de un catch al mismo tiempo. Y aquí abajo tendríamos un ejemplo adicional. Aquí en primer lugar creamos una instancia de la clase scanner que se llama entrada, que me permitirá recibir información por teclado. Luego declaramos dos variables, decimal y resultado de tipo entero, y en el bloque try estamos intentando guardar en decimal un entero que introduzcamos por consola. Entonces aquí pueden pasar dos cosas: que ese entero que introducimos por consola sea un entero válido o que sea cualquier otra cosa. Si por ejemplo escribo hola como arriba y pulso intro, aquí de nuevo se lanzará una excepción. Entonces vamos a suponer en primer lugar que el entero que introducimos es válido. Introducimos un 5. Entonces lo que se hará es resultado igual a 100 dividido entre 5. En resultado se guardará un 20, el catch se saltará y se imprimirá por pantalla. El programa imprime esta frase con normalidad. Sin embargo, si ponemos un formato no válido, esto podría provocar una excepción de tipo input mismatch exception. Sin embargo, también se podría producir otra excepción. Por ejemplo, si introduzco un 0, en decimal se guarda un 0 y resultado, al dividir 100 entre 0, tampoco sería válido, ya que me daría una excepción de tipo arithmetic exception. Entonces, como podéis comprobar, aquí en este código se pueden producir varias excepciones. Pero aquí en este bloque catch, lo que tengo es como tipo de excepción la clase exception, la superclase de la cual heredan todas las excepciones. Por ello, en este caso, no importa la excepción que se produzca, en ambos casos me mostrará la palabra error y luego, importante, el sysout debajo, ya que esto está fuera del try y fuera del catch. El último println se va a ejecutar siempre, haya error o no. Entonces aquí es importante ver que da igual la excepción que se produzca en el bloque try, siempre, al producirse una excepción, me mostrará el mensaje error. Lo que sucede es que este programa pues, no especifica de forma clara cuál es ese error. Si tuviéramos más de un bloque catch con esas dos excepciones que hemos dicho, podríamos mandar por consola un mensaje distinto dependiendo del tipo de excepción que se haya capturado. Y bien, podemos ver un ejemplo de esto en la siguiente diapositiva. Cómo capturar a través del catch múltiples excepciones. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que podemos especificar todos los tipos de excepciones que queramos gestionar. Es decir, no tenemos un límite a la hora de indicar distintos tipos de excepciones en bloques catch. O bien, también como hemos dicho antes, podemos capturar cualquier excepción indicando la clase exception, ya que es la superclase de la cual heredan todas las otras excepciones. Y a continuación tenemos algunos métodos que son útiles en la clase exception. Uno de ellos es el getMessage, que nos obtiene una cadena descriptiva con el tipo de error, y luego el print stack trace. Aquí se muestra una traza de todos los errores que se han ido produciendo. Este mensaje es muy similar al que vemos cuando se produce un error en nuestros programas en Java, que nos indica pues, a través de la pila de llamadas el orden en el cual se han invocado los métodos y a partir de dónde viene ese error. Y aquí tendríamos un ejemplo de cómo utilizar ese try con más de una excepción. Entonces tendríamos el bloque try con todas las instrucciones que queramos y luego distintos catch. Cada uno de ellos deberá capturar un tipo de excepción y luego con sus llaves las instrucciones que se deben ejecutar en caso de que en el try se haya capturado ese tipo de excepción en concreto. Entonces, si se captura este tipo de excepción, se ejecutará este catch. Si se produce una excepción de tipo 2 exception, pues se ejecutará este catch del medio. Y si en el try se produjera pues, una excepción de tipo exception 3, se ejecutaría el último catch. Y veamos esto a través de un ejemplo real. Aquí tenemos un main con un escáner y dos enteros, num1 y num2. A continuación tenemos un bloque try, donde en primer lugar a num1 le asignamos entrada.nextInt, mientras que a num2 le asignamos integer parseInt entre paréntesis hola como string. Y finalmente imprimimos la división entre num2 y num1. Y luego tenemos tres catch, uno que capturará arithmetic exception, otro que capturará input mismatch exception y otro que capturará number format exception. Este arithmetic exception se podría producir con una división entre 0. Entonces podría suceder que num1 fuera 0 y num2, en vez de tener aquí un hola, tuviera un 5, por ejemplo. Entonces se haría correctamente el parse, pero al dividir 5 entre 0, saltaríamos a este bloque catch, ya que sería una excepción de tipo arithmetic exception. Luego tendríamos otro caso, en el cual, por ejemplo, yo introduzco por teclado algo que no es un entero y se intentan guardar en num1. Entonces, como realmente esa conversión no es válida, saltaría al catch
donde tenemos la excepción de tipo input mismatch exception. Me ejecutaría las instrucciones de ese catch y finalmente ya el último println que se ejecuta siempre. Sin embargo, si introduzco un número válido, por ejemplo un 5, y se guarda en num1, luego cuando llega en num2, aquí de nuevo se producirá una excepción, ya que no puede convertir a entero la string gola. En este caso se produciría una excepción de tipo number format exception, que es el catch que tenemos más abajo. Se ejecutarían las instrucciones de ese catch y finalmente el último println. Y para que se entienda bien, veamos este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Aquí tenemos el código exactamente igual que en la diapositiva. Si ahora lo ejecutamos, nos pedirá un entero y luego intentará hacer el parse. Vamos a poner en primer lugar un número válido. Por ejemplo, el 5. Pulsamos intro y fijaros lo que sucede. El 5 se guarda en num1, pero luego num2 no lo puede parsear porque hola no es válido. Entonces salta a la excepción de tipo number format exception, que es la que tenemos abajo. Entonces, este primer println me muestra esta string, que es error 2 puntos y luego el get message. Y luego la instrucción de print stack trace me muestra todo este código de aquí, que realmente es la traza que estáis acostumbrados a ver cuando un programa rompe. Y finalmente el programa imprime esta frase con normalidad, es decir, el programa ha terminado sin ningún problema. Ha sido capaz de capturar esa excepción de tipo number format exception y ha terminado. Sin embargo, si ahora lo volvemos a ejecutar y ahora le pongo algo que no sea válido, por ejemplo unas letras, pulso intro, ahora fijaros que error me indica null. Este error se ha producido aquí en entrada.nextInt y ha ido al bloque catch donde captura la excepción de input mismatch exception. Aquí en este caso este error primero me muestra error 2 puntos y realmente el mensaje está nulo y luego el print stack trace me muestra toda esta información de aquí. Y luego ya el último println, el programa imprime esta frase con normalidad. Aquí quedaría mejor el programa termina con normalidad. Y luego tendríamos un tercer caso en el cual, por ejemplo, aquí ponemos un número válido, por ejemplo un 1, y yo le paso a num1 un 0. Entonces intentará dividir 1 entre 0. En este caso saltará al primer catch. Si lo ejecutamos de nuevo y le pongo un 0, error, 2 puntos y división entre 0. Esto lo genera el getMessage y luego el print stack trace me muestra esta información de aquí. Y finalmente se imprime, pues el programa termina con normalidad. Entonces, como habéis podido comprobar, aquí se han producido 3 excepciones distintas. Dependiendo de la excepción que se produzca, se ejecutará un bloque catch u otro. Y bien, para terminar, volvamos de nuevo a la presentación y vamos a ver un ejemplo adicional utilizando el finally. Tal y como hemos dicho antes, aquí se debe tener en cuenta que en el momento que empieza el try, siempre se va a ejecutar ya el bloque finally. Y a partir de aquí, pues habría varias formas de ejecutar ese finally. La primera de ellas es después de ejecutar todo el bloque try sin que se produzca ninguna excepción. También se podría ejecutar después de un bloque catch. Es decir, si hay una excepción en el try, la captura el catch, cuando termina el catch, se ejecutará el finally. E incluso, si se produce una excepción en el try y no tiene un catch que maneje esa excepción, aún así, antes de propagar la excepción, ya veremos en el siguiente vídeo qué es esto de propagar la excepción, aún así se ejecutará el bloque finally. Y luego el programa, una vez termine el finally, ya se cerrará y no seguirá con ninguna instrucción más. Entonces, para que se vea la diferencia, veamos dos ejemplos. Aquí tenemos un try catch con el finally. En este caso, int a igual a 1 dividido entre 0. Esto provoca una excepción de tipo arithmetic exception. Por lo tanto, el println no se llega a ejecutar y saltamos al catch. Se muestra por pantalla error y a continuación iremos al finally y mostraremos fin del programa. Pero además, cuando todo el bloque try catch finally termine, además se mostrará esto se muestra. Sin embargo, veamos el ejemplo que tenemos a la derecha. Aquí el código es el mismo, pero estamos intentando capturar una excepción de tipo input mismatch exception. Y aquí no se produce ninguna excepción de ese tipo. Por lo tanto, cuando se haga esa división entre 0 y se lance una excepción, al no encontrar ningún catch que maneje esa excepción, ejecutará el finally y luego ya el programa terminará, porque el programa realmente ha roto. Se ha producido una excepción y no está controlada. Entonces el programa no ejecutará más instrucciones. Sin embargo, tal y como hemos dicho antes, este finally sí. Por lo tanto, se ejecutará el int a igual a 1 dividido entre 0. Esta operación generará una excepción y directamente irá al finally. Mostrará fin del programa y terminará.
En este caso, el último println no se muestra y por ello realmente he puesto aquí esto no se muestra. Y vamos a ver este mismo ejemplo también en Visual Studio Code. Para ello volveremos al editor y tendremos el ejemplo excepciones 3. Si lo ejecutamos utilizando input mismatch exception, fijaros que fin del programa sí que se muestra porque está en el finally, pero el último mensaje ya no se muestra. Aquí incluso podríamos poner mensaje final. Si lo ejecutamos de nuevo, ese mensaje final no aparecerá, porque la excepción que se está produciendo aquí es de tipo arithmetic exception, y este cache no es capaz de controlarla. Por eso salta al finally y ya termina aquí. Sin embargo, si aquí ponemos arithmetic exception y lo ejecutamos de nuevo, ahora sí que entra en el catch, me indica no se puede dividir un número entre 0. Luego va al finally y me muestra fin del programa, y luego incluso, como el programa ha terminado de forma correcta, esta última instrucción también se ejecuta y me muestra mensaje final. Y aquí de hecho en vez de arithmetic exception podría poner exception y me capturará cualquier tipo de excepción. Si lo ejecuto de nuevo, aquí continuará funcionando bien porque la clase exception es la superclase de la clase arithmetic exception y por ello, como hereda de la clase exception, es compatible. Si pusiera cualquier otra excepción, por ejemplo index of bound exception, y lo ejecuto de nuevo, aquí tendríamos el mismo problema de antes. Se mostrará el finally, pero esta última frase no, ya que el programa realmente rompe aquí porque ninguna excepción controla esa división entre 0. Se va al finally y en el momento que termina el finally ya no ejecuta nada más. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos cómo lanzar y propagar excepciones.